Muy buenos días, nos encontramos en la segunda parte de esta clase sobre Primera Revolución Industrial para la Cátedra de Historia Social General. En la primera parte de esta clase estuvimos hablando sobre los siglos previos, las condiciones, las características, la singularidad del caso inglés. Uno de esos elementos que mencionáramos fue justamente las ramas industriales en las cuales se llevó a cabo este proceso denominado Primera Revolución Industrial. Esas ramas industriales que mencionáramos fueron la industria textil algodonera y la industria metalúrgica. En estas ramas es donde se llevó a cabo el proceso de transformaciones, de organización diferente, donde aparecieron los elementos del cambio tecnológico que también implicó la primera revolución industrial. Estamos hablando de los inventos, de las máquinas que fueron centrales en este proceso de industrialización. Este cambio tecnológico fue llevado a cabo fundamentalmente por artesanos habilidosos que llevaron a cabo una serie de cambios que permitieron mejorar el proceso de hilado o de tejido. Fue llevado a cabo por máquinas sencillas, fáciles de construir y de usar, que representaron una respuesta a problemas concretos que presentaban los procesos industriales en ese entonces. Dentro de los inventos vamos a ver estos que tienen un peso muy significativo, es decir, la lanzadera volante, la spinning jenny, la water frame y finalmente la máquina ícono de este primer proceso de industrialización, la máquina a vapor. La lanzadera volante, que tiene la característica de ser la primera máquina que aparece aquí registrada en relación a este proceso, es un paso significativo en el proceso del tejido, es decir, el primer paso en la mecanización del telar fue esta lanzadera volante. Para ese momento es importante recordar que la manufactura textil del algodón estaba dividida entre la labor de los hiladores y la de los tejedores. El gran problema que presentaba la manufactura era el desfase temporal entre esas dos actividades. Se requería de 5 hiladores para suministrar la suficiente materia prima, ¿sí?, para el trabajo de un tejedor. Al principio el hilo se enrollaba en una lanzadera, que lo que va a hacer es aumentar la eficacia del telar con la invención de una lanzadera volante provista de 4 rodillos que se mueve por medio de 2 raquetas de madera y un cordel, que posibilitó la fabricación de tejidos más anchos y además que permitió que la labor que antes era realizada por 2 trabajadores fuera a partir de entonces realizada por uno solo. Gracias a este adelanto, por fin se logra un equilibrio entre la actividad del hilado y del tejido, partes esenciales de la industria textil. La siguiente máquina que mencionamos es la spinning jenny, ¿sí?, creada por un tejedor y un carpintero, James Hargreaves, que inventa la primera hiladora mecánica que recibió ese nombre. Esta era una máquina también relativamente sencilla que se derivaba de la rueca. ¿Cuál era la ventaja? Que un solo obrero podía producir varios hilos a la vez. Las primeras jennys hacían el trabajo que antes realizaban 8 hombres. Esta máquina era accionada por energía humana, es decir, por un trabajador, y se utilizaba por eso en las casas de los hilanderos. La siguiente máquina que vemos acá a continuación, ¿sí?, creada por Richard Arkwright, ¿sí?, la llamada water frame, fue otra máquina de hilar que, a diferencia de la anterior que mencionamos, de la jenny, no era impulsada por la mano del hombre, sino por energía hidráulica. Eso permitió ampliar la escala de producción e introdujo modificaciones claves en la forma de organizar el trabajo. El hilado pasó así de ser una actividad doméstica a convertirse en un trabajo realizado en fábricas. Tenía un gran tamaño, un mayor costo, y esto hizo imposible que fuera realizada por los trabajadores en sus hogares, requiriendo una localización específica cercana a los cursos de agua. La última, la máquina a vapor de James Watt, símbolo de este proceso de industrialización, fue patentada en 1769,
pero su uso se difundió lentamente en la industria y al principio solo en las minas. Le fue introduciendo modificaciones que permitieron utilizarla en cualquier lugar, le achicó las dimensiones, le minimizó los costos. Con estos cambios, la industria pudo irse independizando de la geografía, localizándose en centros urbanos y dando nacimiento a las ciudades industriales. La máquina de Watt fue perfeccionada por otros inventores en el siglo XIX y ello permitió que pudiera usarse para mover medios de transporte como el ferrocarril y los barcos a vapor. En cuanto a las características de este proceso de industrialización, también tenemos que mencionar la organización, las empresas y los empresarios. Este trabajo se realiza en un nuevo sistema, que es el sistema de fábricas, y este nuevo empresario, el capitalista industrial, va a concentrar el trabajo en estas fábricas en las ciudades, donde la organización del trabajo y las características cambian. Estos empresarios usan capital proveniente en muchos casos de la industria rural a domicilio en la que participaron los primeros capitalistas industriales, con bajas inversiones iniciales. Nos estamos refiriendo a bajas inversiones iniciales, sobre todo en relación a lo que van a ser procesos de industrialización posteriores, y estas bajas inversiones iniciales fueron así debido a que no eran unas enormes industrias, sino que se fueron dando estos pequeños cambios que mencionáramos respecto a lo tecnológico en un principio. Esta transformación del mundo, esta organización en las fábricas, también trajo aparejado una disciplina, una organización del trabajo totalmente distinta. El trabajo se intensificó, el horario fue más estricto, la actividad constante, el trabajo humano debió adaptarse al ritmo impuesto por la máquina. Antes del advenimiento del sistema de fábricas, se trabajaba de manera irregular y en general se combinaban momentos de trabajo intenso con periodos de ociosidad. Esto va a cambiar, la nueva disciplina no va a ser tan fácilmente aceptada, además, por los trabajadores adultos, y eso llevó al empleo importante y significativo en número de niños, como así también de mujeres, que en los dos casos cobraban menos que los hombres adultos. Este nuevo sistema de fábricas requirió de un control estricto de los horarios, ¿sí?, de los obreros, estuvo pautado por una campana o una sirena. La jornada laboral se volvió intensa y extensa, contando con un promedio de 14 horas diarias. Se recurrían a castigos, a premios, y se intensificó además la división del trabajo, puesto que muchas tareas se simplificaron y llevó a la contratación de una enorme cantidad de personal no calificado que se especializaba en actividades rutinarias. El proceso de la industrialización se dio por regiones, fue un proceso regional, no nacional. Hubo regiones relacionadas con el proceso de la industrialización. La industria se instaló en sus principios en zonas cercanas a los yacimientos de hierro o junto a los cursos de agua o cercano a zonas de trabajadores especializados como los clavos de Deep Lands o el metal en Sheffield. La zona justamente de la industria textil algodonera fue la zona del condado de Lancashire. En el mapa podemos ver justamente estos elementos que estamos mencionando. Pueden ver que acá hay dos mapas sobre Inglaterra y se puede ver cómo aparecen las primeras áreas industriales en el mapa que está a la derecha. Se puede ver cuáles son las distintas, ustedes pueden analizar tranquilos y tranquilas, ¿sí?, sobre las distintas regiones, condados industriales, y vemos que este proceso recientemente mencionado que fue un proceso regionalizado y concentrado en ciertos lugares. En el mapa de la izquierda se puede ver las características o la densidad de la población inglesa en 1800. También se puede ver esta coincidencia entre las áreas industriales y las zonas de mayor concentración poblacional. El último elemento que vamos a ver respecto a este proceso de la primera industrialización fue el de las consecuencias o los efectos sociales de este proceso, tema central y que generó enorme cantidad de debates y de investigaciones.
La población inglesa desde el siglo XVIII fue experimentando un crecimiento sostenido a lo largo de un siglo y eso llevó a un enorme crecimiento de esa población que podemos ver en este cuadro, como a lo largo de un siglo va a crecer esa población inglesa, ¿sí? De 6,5 millones a 18 millones de personas. Hay mayor fertilidad, hay un crecimiento económico, hay nuevas posibilidades de empleo, el matrimonio temprano se favorece, se aumenta la natalidad, la cantidad de mano de obra, la cantidad de población era central también para sostener el crecimiento y la expansión de la industria. Sin embargo, a pesar del desarrollo industrial, el reparto de la riqueza fue sumamente desigual y se generaron como consecuencia de este proceso nuevos grupos sociales bien diferenciados entre las clases de los obreros, ¿sí? La clase obrera, los proletarios y la clase del capitalista industrial o empresario. Los cambios en las condiciones de trabajo también fue un efecto significativo de este proceso de industrialización. Algo de esto ya hemos mencionado, con la fábrica, la nueva disciplina, las largas jornadas laborales, los bajos salarios, la enorme inestabilidad laboral, un trabajo infantil y femenino, ¿sí? En crecimiento, un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más vulnerables y las transformaciones que llevaron, ¿sí? al cambio en las modalidades del trabajo. Por ejemplo, la clase obrera, el nuevo trabajador obrero industrial, cobra a partir de ahora por horas y no por productos como era en los tiempos pasados. El trabajo de la mujer también fue una transformación significativa, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar, porque las mujeres de los grupos, de los sectores de trabajadores, salen a trabajar muchísimas horas en las fábricas. Los niños trabajan desde los 6 años, también una enorme cantidad de horas al día. Su pago era mínimo, muchísimo menor que el de un adulto, y sufrían de castigos corporales y consecuencias en la salud y en el cuerpo que repercutían en su baja calidad de vida y en un promedio de vida mucho menor. Otra consecuencia que podemos mencionar es el crecimiento de la clase media urbana, de los sectores asociados a estas nuevas industrias, que van a experimentar un crecimiento, una transformación y una ubicación distinta dentro de la sociedad inglesa. La otra consecuencia que mencionábamos también a los inicios de esta clase es un proceso creciente de urbanización en cuanto a la concentración de la vida en las ciudades, al crecimiento de ciudades y al crecimiento de ciudades grandes. Estas ciudades industriales fueron ciudades con una enorme circulación de población, con un montón de efectos negativos respecto a este proceso, ¿sí? A la mala salud y ese relato negativo de esas ciudades industriales, de las relaciones, de las características, se puede ver reflejado en muchas de las obras de la literatura inglesa del siglo XIX, de las cuales un ícono muy significativo, ¿sí? Charles Dickens, por ejemplo, en su relato de tiempos difíciles. En la imagen vemos justamente una fábrica movida ¿sí? por la fuerza, ¿sí? por la mano de obra infantil, con lo cual vemos que el uso de mano de obra infantil no fue solamente un recurso extremo, sino fue un recurso utilizado en muchos casos de manera premeditado y sumamente extendido, porque las fábricas y las máquinas estaban realizadas y acomodadas al tamaño de un niño. Muy bien, con esto terminamos las características sobre el primer proceso de industrialización. Lo que nos queda es ver el debate, ¿sí? Los debates entre los historiadores respecto a la primera revolución industrial. Para eso es que van a ver la tercera parte de esta clase, el video grabado en una entrevista al historiador Santiago Bliss, para hablar justamente sobre los debates respecto a este primer proceso de industrialización. Muchas gracias, continuamos.